Anoche hicimos la presentación general del decreto 1165 del 2019, más conocido como Estatuto Aduanero. Es decir, ahí están recogidas todas las normas, todos los temas que deben ser implementados de manera legal cuando se está haciendo una operación internacional. Hoy, pues vamos a empezar ya a darle desarrollo a ese decreto, pero de manera específica en las operaciones que hacen parte del comercio exterior. Voy a mostrarles eh, varias cosas, es decir, para poder hacer esa sesión de hoy, vamos a usar varias presentaciones, vamos a usar el decreto, vamos a usar un material que tomé de la Cámara de Comercio de Bogotá, de tal manera que en una sesión podamos conocer lo más que se pueda sobre esta forma de hacer operaciones internacionales, que es la importación. Mañana haríamos lo mismo con la exportación. Y de esa manera estaríamos cerrando el curso, eh, digamos, familiarizándonos con las dos principales formas de hacer operaciones internacionales. Lo que ustedes están viendo y ahora yo entiendo un poco más por qué el curso se llama así. Acuérdense que yo al principio decía, bueno, pero ¿por qué el curso se llama Comercio Exterior y Operaciones Internacionales si el comercio exterior hace parte de las operaciones internacionales? ¿Por qué no llamarlo de una vez operaciones internacionales o negocios internacionales? Se acordarán de esa discusión. Pues claro, ahora eh, llego a la conclusión de que se llama así porque de las operaciones internacionales, de las distintas formas de hacer operaciones internacionales, la más importante es el comercio exterior, ¿sí? El 80% de las transacciones comerciales entre dos o más países son de importaciones y exportaciones, es decir, de comercio exterior. Por eso, dentro de las operaciones internacionales, esta tiene un lugar privilegiado. Y por esa razón es que en el título del curso se menciona de manera específica. Entiendo yo que ese pudo haber sido la intención de quien le llamó al curso de esa forma. Y lo hemos dicho varias veces, que por eso es que todo lo que hemos visto casi que siempre está referenciado con el comercio. Voy a usar esta diapositiva para precisar. Nosotros ya estamos casi que en modo de conclusiones. Y dentro de esas conclusiones, yo quiero que ustedes recuerden que hacer operaciones internacionales, digamos, implica los intercambios eh, entre personas, empresas, gobiernos de dos o más países. Y que el 80% de esas operaciones las hacen las empresas multinacionales y una buena parte son de comercio. Es decir, que es casi un hecho que cuando uno está trabajando con operaciones internacionales, se va a tener que encontrar con las importaciones y las exportaciones. ¿Cómo lo digo mejor? Eh, si ustedes hoy estuviesen trabajando en operaciones internacionales o en intercambios con otros países, con toda seguridad que todas las operaciones que hagan
más o menos 8 de cada 10 van a ser de importación o de exportación. Muy pocas de inversiones extranjeras, muy pocas de franquicias, entre otras. ¿Listo? Por esa razón es que nos concentramos más en las importaciones y en las exportaciones, porque sabiendo de esas, tenemos un 80% de la seguridad que en caso de que nos toque, no vamos a pasar la pena, no vamos a pasar, digamos, eh, por el desconocimiento de esa parte importante de las operaciones. Intenté ahí explicarles por qué nos concentramos más en esta modalidad y no en las otras. Sin embargo, les recuerdo, yo cuando hago inversión extranjera y cuando hago franquicias y cuando hago alianzas estratégicas, también estaría haciendo operaciones internacionales. Es decir, también estaría haciendo intercambio de no solamente bienes y servicios, sino de otras materias con empresas, gobiernos y personas de otros países. Son modalidades menos utilizadas que las de comercio internacional, pero han venido ganando cada vez más peso dentro de las posibilidades. Es decir, hoy tenemos una relación de 80% más de comercio que de inversión, pero es muy probable que a medida que avance, se consolide el modelo, cada vez más esa relación vaya a irse equilibrando. Es decir, eh, hay que tenerlas dentro del radar. Hay que de todas maneras saber, hacerse consciente, irse de este curso con la claridad de que hay otras formas de hacer operaciones internacionales distintas a las de importar y exportar, porque eso es un mito, porque uno siempre piensa que esa es la única manera. ¿Listo? Eh, 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 yo hubiese querido, y ayer estaba armando una fiesta diciendo, bueno, vamos a hacer una cátedra en la que por grupos nos expliquen un poco estas otras modalidades, ¿sí? Para no irnos con un desconocimiento tan alto, pero no nos dio tiempo, ¿sí? Porque, insisto, el curso está más orientado al comercio internacional como la forma principal de hacer operaciones. Sin embargo, a ustedes les queda digamos, el mensaje, la advertencia de que las empresas hoy en día no solamente intercambian vía comercio, sino que también intercambian de otra manera y que estas pueden complementar el gobierno, el comercio, que incluso pueden ser en un momento dado, en una coyuntura específica, más importantes que el comercio. Y que si eso es así, pues yo tengo que tenerlas siempre como mis cartas a la mano en caso de que eso sea una alternativa. Pues dicho eso, quería abrir con esa primera eh, contextualización para luego eh, empezar entonces con lo que nos propusimos ayer. Dijimos que hoy íbamos a entrar un poquito más en el tema de esa primera forma de hacer operaciones que es la importación, ¿no? Las importaciones las define el decreto 1165 como la introducción de mercancías provenientes de otros países o de zonas francas en Colombia. Nosotros tenemos unos altos volúmenes de importación, eh, incluso de bienes que podríamos fabricar en Colombia. Nosotros importamos
comidas, importamos materia prima, cuando somos un país con una alta dotación de condiciones para producir esos bienes. ¿Por qué importamos nosotros cereales? ¿Por qué importamos arroz? ¿Por qué importamos frutas? Si, insisto, nuestras dotaciones de recursos nos permitirían poder producirlas, incluso generar excedente y exportar a otros países. La razón es, digamos, por varias cosas. Una, por ejemplo, es que buena parte de ese recurso está mal utilizado. Entonces, tenemos tierras fértiles dedicadas a la ganadería o dedicadas a la explotación de coca. O sencillamente por la situación de orden público, nuestros campesinos abandonaron las tierras. Y hay mucha tierra, pero no hay quien la cultive. Entonces, tenemos una alta, digamos, demanda por productos importados. Luego, entonces, las empresas irremediablemente se van a encontrar con la necesidad de saber cómo operar internacionalmente con las importaciones. Y pues obviamente tenemos una necesidad grande de vender en los mercados internacionales, lo cual hace igualmente necesario que nos fortalezcamos para esa otra forma básica de operaciones que son las exportaciones. Por esa razón nos vamos a concentrar particularmente en esas dos. Vamos a mirar el decreto. Ya les comparto nuevamente la pantalla. Y ustedes me están contando, es decir, voy a manejar varios archivos, por lo tanto, por favor, me están contando cuando no estén viendo lo que yo les estoy diciendo, porque podría suceder que por el cambio de uno a otro ya no esté presentando. Entonces, el decreto, ¿dónde está? Digamos que hay muchas versiones de decreto, pero a mí particularmente me gusta la versión original, que es esta que está aquí. Digamos que la recomendación que yo les hago es que siempre tengan su decreto a la mano y lo puedan estar rayando, doblando, marcando. Es esta, ¿no? Esta es la versión original del decreto 1165 del 2019. Entonces vamos a estarlo mirando para que ustedes vean que todo lo que está en la presentación, que es esta, ¿sí? También está en el decreto. Lo que hicimos fue que para no seguir esa estructura de artículo por artículo, pues lo pasamos de una manera más amable para hacer la revisión. Entonces, al final vamos a terminar con, insisto, la mayor información posible de cómo hacer importaciones en Colombia. De igual manera, vamos a mirar un material que bajé de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese lo tengo. ¿Dónde está? Yo les decía o les he dicho en varias oportunidades que esta entidad pues tiene bastantes cosas y prácticas para quienes inician o se mantienen en el mundo de las operaciones internacionales, y de ahí bajé esto acá, listo. Me excusan ahí digamos, falta de práctica con el manejo de la plataforma, pues lo tengo que reconocer. Entonces, este es la guía de la que les estaba hablando.
Yo no sé por qué esta vaina me da tan duro. A ver, aquí. Listo. Es esta, chicos, chicas. Entonces, primero el decreto. Segundo, la presentación. Tercero, una guía práctica que hace la Cámara de Comercio para orientar en general cómo hacer una importación en Colombia. Y cuarto, un dossier de documentos diligenciados que soportan la importación. Esos son los 4 archivos que vamos a estar manejando y sobre los cuales pues vamos a estar conversando. Entonces, la Cámara de Comercio tiene esta guía. Aumentémosles un poquito el zoom. Esto no va a ser una clase, esto va a ser una conversación guiada con algunos materiales para que ustedes se queden con la información que necesitan si mañana tuvieran que hacer una importación. ¿Qué dice la Cámara de Comercio? Dice que lo primero que usted tiene que hacer, parecería elemental, pero muchos no sabemos, es que para yo importar en Colombia o desde Colombia, tengo que estar formalizado. Si soy una persona, tengo que tener un registro único eh, con la casilla 54 marcada como usuario aduanero importador. ¿Sí? Si soy una empresa, entonces tengo que tener un objeto social en donde quede claro que soy importador. Y esa empresa debe estar registrada ante la Cámara de Comercio. Insisto, parecería elemental, pero una empresa que no tenga en su objeto social y esté registrada en Cámara de Comercio en Colombia no podría hacer importaciones legales. Una persona que quiera hacer importaciones en Colombia, lo primero que le va a pedir la DIAN es que muestre que en su RUT aparece formalizada esa actividad. Segunda cosa que nos hace caer en cuenta, y en este documento están pues los links que te permiten ir además cumpliendo con los requisitos. Nos dicen en este primer paso que el importador debe inscribirse en la UCE. Debe inscribirse en la ventanilla única del comercio exterior. Es decir, tampoco podrías realizar esta actividad o esta operación si no está registrado ante la ventanilla. Y te dicen para qué sirve la ventanilla. Ya dijimos que es a través de ella con la que yo puedo tramitar los diversos permisos, certificaciones, vistos buenos que otorgan las entidades en los procesos de importación y exportación. Vamos a ver al final que es cuando yo estoy nacionalizando la mercancía ante la DIAN, es decir, cuando estoy haciendo el trámite aduanero, que estos permisos cobran importancia y que en caso de no tenerlos, no me aceptan la importación. Inscripción ante la ventanilla única del comercio exterior, dice este documento. Y para inscribirme ante la ventanilla, pues tengo que cumplir con unos protocolos. Tener firma digital es uno de ellos. Entonces, fíjense que es como una escala, ¿cierto? Si quiero importar, tengo que estar registrado formalmente. Si quiero importar, tengo que estar inscrito ante la UCE. Para inscribirme ante la UCI, necesito cumplir con unos requisitos. Estas cosas que nos menciona la Cámara de Comercio en el documento son como unos tips. No son específicamente sobre la importación, sobre el procedimiento de importación, sino como las cosas que yo tendría que tener
chuleadas cuando ya me voy a enfrentar a ese procedimiento. Segundo, dice la Cámara, importante que usted tenga en cuenta, tiene que aprender a determinar la posición arancelaria de su mercancía. Ese número de 10 dígitos que me permite conocer cuáles son los requisitos para realizar el proceso de importación. Con esa posición arancelaria, digamos, yo conozco cuál es el arancel, cuál es el IVA y en general, cuáles son los vistos buenos para poder importar legalmente esa mercancía. Ahí nos dan un ejemplo de la posición arancelaria. Y aquí nos dejan ver una cosa que ya habíamos conversado y es cómo hacer la consulta del arancel. Digámosles, posible que los cambios, dígole cancelar, listo, no molestemos eso por ahí. Pero en este link que está aquí, me dejan entrar al arancel y consultar la información que ya ustedes saben. Me dice el documento que los vistos buenos o los permisos previos que deben ser tramitados ante las entidades aparecen en una circular. Aquí les decía, antes que esta circular existía, pero que no me atrevía a dar el número porque no recordaba, pero acá está. Es decir, en la circular 37 del 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo relaciona cuáles son los vistos buenos que hoy usted tiene que tramitar ante las entidades que hacen parte del BUCE para realizar una importación legal en Colombia. Y aquí nos dan algunos. Si yo quiero sacar un certificado zoosanitario y fitosanitario, el primero para animales vivos, el segundo para frutas, flores, hortalizas, tubérculos y aromáticas, tengo que obtener un visto bueno del Instituto Colombiano Agropecuario. Y no está, pero yo les digo, el ICA tiene dentro de su plataforma un link para que yo tramite ese certificado fito o zoo. ¿Sí? Y dentro de la BUCE está también ese link para yo hacerlo por la ventanilla. Si lo que voy a importar, aquí me dicen tipo de productos, son medicamentos, alimentos, productos de higiene y aseo, bebidas alcohólicas, cosmético, la entidad que me otorga ese visto bueno es el INVIMA. Y dentro de esa plataforma está todo el protocolo para obtener esos certificados en el INVIMA. Y así sucesivamente. La asociación, esto es Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. Todo lo que tiene que ver con fauna, con flora, requiere visto bueno de esta agencia. Entonces, aquí hay tres, pero en la resolución o en la circular están todas las que hoy en día deben facilitar la importación de productos a partir de los vistos buenos. La que ustedes necesiten la encuentran acá. Y aquí vi algo que les quería resaltar. Bueno, cuando yo voy a diligenciar mi formulario 500, uno de los soportes es esta certificación. También me recuerda la Cámara de Comercio que antes de yo iniciar el proceso de importación, tengo que haber estudiado el mercado colombiano para conocer cuáles son las condiciones exigibles para poder traer las mercancías. Tengo que hacer una determinación del régimen de importación. Nosotros decíamos que las mercancías pueden ser de libre, de previa
o de prohibida importación. Cuando las mercancías son de prohibida, pues quiere decir que no se pueden importar. Usted debería de consultar antes de iniciar cualquier proceso en cuál de las listas está la mercancía que usted va a traer, con la que usted va a operar. Las que están en la lista de previa, quiere decir que antes de hacer la importación, primero tienen que sacar una licencia de importación. Este es uno de los requisitos que te pide la entidad cuando vas a hacer la nacionalización. Este permiso previo o licencia previa. Y pues están también las mercancías que tienen que tener esa condición. Me recuerda el documento cómo hacer los trámites ante la ventanilla única del comercio exterior y el sitio o el link con el cual puedo ingresar. Me dice el documento la importancia de firmar un contrato de compraventa internacional. Esto lo comentábamos con el tema de los Incoterms. Un contrato de compraventa internacional en donde se establezcan las condiciones para realizar una operación sin incertidumbres. Y nos da en este documento el link de donde puedo encontrar modelos de contrato. Me recuerda el documento, por eso digo, son como claves, como tips que yo debo conocer de manera general antes de hacer la importación, que hay unos Incoterms y que las cotizaciones deben estar expresadas en estos términos. Siempre los de la versión vigente. Y, pues, ¿cuáles son los aspectos que establecen los Incoterms? ¿Cómo se clasifican? Etcétera, etcétera. Me recuerdan que el proceso de importación tiene un manejo logístico, es decir, que dentro de la distribución física internacional de la mercancía hay una serie de costos unitarios que hay que establecer, cotizar para poder lograr que la mercancía efectivamente llegue en el tiempo, a los costos y en la calidad que se espera. Es decir, no basta con que usted solamente compre o venda, sino que también se tiene que especializar en la distribución física de la mercancía. ¿Por qué? Porque nadie hoy en día te compra en tu bodega o a nadie le vendes en su bodega. Esos dos Incoterms, el export y el DDP, prácticamente no se utilizan. Prácticamente no se utilizan. Yo me atrevería a decir que en las futuras modificaciones, estos van a desaparecer. Porque repito, es muy difícil que la responsabilidad en el proceso logístico le caiga a una sola parte. Al vendedor cuando lo hace DDP y al comprador cuando lo hace export. Podría suceder que desaparezcan. Y en el punto 8, entonces, nos recuerda el documento que hay un procedimiento aduanero. Cuando me hablan de aduanero, me están diciendo qué es lo que yo tengo que hacer ante la DIAN. Ese procedimiento aduanero está en el decreto 1165, en el artículo 140. Entonces ahí yo, como es el punto en el que quiero que nos concentremos, yo voy a mi decreto, ¿cierto? Busco el decreto, a ver si lo tengo por acá. Aquí está, ¿cierto? Y me dicen que en el artículo 140, el decreto me da la posibilidad de buscar acá el artículo 140. Pues, entonces yo debo de tener, me llevó a uno que no era 139. Ah, pero esa es la página, discúlpeme. Yo puedo mirar ahí es la página. Entonces, ya tengo claro, voy a minimizar esto un poquito para poder moverme más fácil, que voy a ir a el artículo donde me dicen cuál es el
procedimiento aduanero. Es decir, ¿por dónde arranco yo? ¿En qué momento arranco yo? ¿Qué es lo que ustedes deben tener claro? Aquí me hablan de el régimen de importación en el artículo 140. Ayer usaba una analogía un poco extraña y decía yo que la Biblia para los católicos eh, eh, era ese documento en el que usted cuando quiere buscar un aspecto en particular, pues seguramente lo tiene subrayado. En el caso de los que hacemos comercio, pues nuestra Biblia es el 1165, entonces yo debería de tener claro, si soy un importador, que en el artículo 140 del 1165 es en donde me marcan cuáles son los pasos que yo tengo que legalmente dar para poder hacer esa operación internacional. Acá me dicen que el régimen de importación inicia con la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, lógico, ¿cierto? Y que el primer paso es el arribo del medio de transporte. Ayer decíamos que a veces se presentan confusiones con ciertas categorías, que el arribo del medio de transporte es distinto a la llegada del medio de transporte. Lo veíamos mejor acá en la presentación que también vamos a compartir hoy. Aquí está ese paso a paso del proceso aduanero de importación. El proceso general de importación es el que nos muestra la Cámara de Comercio, pero el proceso aduanero en especial que nos señala en el numeral 8 de ese documento es el que tenemos que realizar de acuerdo con el decreto 1165. Es decir, que usted firme un contrato de compraventa internacional, que usted tenga que usar una subpartida arancelaria, que usted tenga que establecer la cotización de acuerdo con los ICONTERS. Eso no está en el decreto 1165. Eso hace parte de los aspectos generales que usted debe conocer cuando va a hacer la importación. Lo que sí está en el decreto 1165 es el paso a paso aduanero para nacionalizar la mercancía. Por ese es el que te pueden sancionar, retener la mercancía, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ese está, digamos, resumido en esta imagen, en 16 pasos. Arranca con el aviso de arribo del medio de transporte, que para nosotros, en términos del decreto, es ese artículo 140. Entonces, cuando yo lo muestro aquí, ayer lo veíamos rápidamente, lo que me están diciendo es, si usted es un importador o usted es un transportador o usted es un funcionario de la DIAN, ya sabe que tiene que estar pendiente en su proceso de cuándo se avisa del arribo del medio de transporte. Vamos que usted todavía no entra en escena como importador, pero desde ese momento puede estarle haciendo el seguimiento a su mercancía. Es decir, eso le marca un banderazo para saber que el proceso aduaneramente ya inició y que desde ese momento todos los jugadores en esa operación empiezan a calentar, por decirlo así. El aviso de arribo del medio de transporte nos dice el decreto que lo tiene que hacer el transportador.
Yo les decía en alguna de las anteriores clases que eh, el transportador en las operaciones de importación en Colombia prácticamente responden por el 60, el 50% de todo el proceso. Si uno lo mira en esta imagen, fíjense, es el que avisa el arribo del medio de transporte. Es el que entrega los documentos o los manifiestos de carga. Es el que avisa la llegada. Es el que además, digamos, descarga la mercancía después de recibir la autorización. Porque después de que la mercancía llega y el transportador avisa que está parqueado en el muelle, tiene que esperar que la DIAN le autorice la descarga. Después de descargar la mercancía, tiene que avisar que terminó. Tiene que hacer un informe de inconsistencia después del descargue. Es decir, comparar lo que viene en los documentos con lo que finalmente bajó. Tiene que solicitar la planilla de envío, es decir, para poder llevar la mercancía del muelle al depósito, tiene que tramitar o tener una planilla. Tiene que llevar la mercancía hasta el depósito. Y cuando ya en el depósito le entregan la planilla de recepción, es cuando para él terminó su participación. Es decir, que de los 16 pasos, en 11, el transportador juega un papel crucial para el éxito legalmente o aduaneramente de una operación de importación en Colombia. Es decir, las transportadoras, sean navieras o sean empresas aéreas, se convierten en un nicho laboral perfecto para quienes estudiamos estos temas, porque tienen mucha responsabilidad, porque la DIAN los vuelve actores fundamentales dentro del proceso de importación. Entonces, el aviso de arribo es el momento formal del inicio del proceso de importación legal de acuerdo con el decreto 1165. Y así como está ahí, digamos yo como importador, pues lo puedo ir implementando y preparándome para entrar cuando me toque. ¿Cuándo entra el importador? Aquí en el paso 12. Es decir, cuando corresponde la presentación de la declaración de importación. Antes, el importador, ¿qué está haciendo? Preparando los documentos, comprando los dólares que va a necesitar para pagar la importación, liquidando los aranceles, es decir, está solamente atento al momento en que le toque entrar, que es la presentación de la declaración. Por supuesto, tiene que tener todos los documentos soportes que ahorita los vamos a ver en el artículo 177. Todo eso tiene que ser previo a la presentación de la declaración. Después de que presenta la declaración con todos sus soportes, esa declaración puede ser aceptada o rechazada, como nos muestran aquí en el punto número 13. Si es aceptada, que es lo que tendría que pasar, porque usted ha tenido todo el tiempo, toda la información, toda la preparación para hacerlo bien, entonces paga los tributos aduaneros que van liquidados en el formulario 500, recuerden. Después de que paga los tributos aduaneros, la DIAN le programa la inspección. La inspección puede ser física, es decir, abriendo la mercancía, documental, es decir, solo mirando los documentos, o puede ser automática. Si a usted le sale en el sistema que su inspección es automática, pues usted
Digamos, es como si se hubiera ganado el baloto porque automáticamente le autorizan el levante de la mercancía. Si su inspección fuera documental, también es bueno porque no tienes que desplazarte físicamente a la bodega para revisar la carga, sino que con solo los documentos la pueden realizar. Si la inspección fuera física, entonces, digamos, eso implica un desgaste mayor para todas las partes. ¿De qué depende que sea física, documental o automática? Bueno, que para la DIAN seas un importador de confianza. Si eres un importador de confianza y eso lo arroja el sistema, probablemente las inspecciones te salgan documentales o automáticas. Una vez te autorizan el levante de la mercancía, pues lo que te están diciendo es que puedes retirarla y queda en libre disposición. Si vas a trabajar en este procedimiento o en esta operación, es necesario conocer el detalle de cada uno de estos pasos que está en el decreto y que pues en esta presentación lo que yo hago es citar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el aviso de arribo del medio de transporte exige que se utilicen los lugares habilitados. La DIAN tiene una resolución en la que dicen por dónde puede y no puede entrar el medio de transporte. Eso tiene que ser de conocimiento del transportador, porque le marcan las rutas, sean marítimas, sean aéreas o sean terrestres, por donde puede entrar legalmente. Una de las cosas que diferencia la mercancía de contrabando a la mercancía legalmente importada es justamente la ruta que usó el medio de transporte. Entonces, si usted es transportador, usted debe conocer esa resolución en donde le están señalando cuáles son los lugares habilitados. Hay unos plazos, hay unas condiciones cuando el buque viene con o sin carga. Todo debe de informarlo, registrarlo a través del sistema informático aduanero. Usted tiene que siempre estar pendiente de que la DIAN le acuse recibo de lo que envió. El medio de transporte debe ser objeto de importación temporal. Es decir, un buque que entró al país a dejar una mercancía, legalmente tiene que ser sujeto de la importación temporal. Es decir, que la naviera tiene que tramitar el formulario 500 ante la DIAN. Y cuando el buque descargó y se fue, la naviera tiene que tramitar la exportación del buque, es decir, la salida del territorio aduanero colombiano. No es que usted puede entrar y salir en cualquier momento. No, ahí la, digamos, autoridad aduanera exige unos protocolos para poder tener el control perfecto de la operación. Eso mismo que yo les explico aquí en estas 5 cosas, ustedes las podrían encontrar, como lo señalé hace un momentico, en el texto del decreto. Vamos a mirar ese artículo 140 acá de manera explícita y hacemos la comparación. Miren, yo me voy a mi artículo 140 y él me lo describe en ese mismo orden. Acá. Me dice, capítulo 1, arribo del medio de transporte.
¿Cómo se hace el aviso de arribo del medio de transporte? Acuérdense lo que les decía, que normalmente el decreto en su articulado aclara 4 cosas. ¿Quién es el responsable de la obligación? En este caso, es el transportador. Mira. Segundo, ¿cuál es el plazo que tiene? Entonces le dice en el artículo que tiene que ser con una anticipación mínima de 6 horas, si se trata de vía marítima, y de 1 hora si es vía aérea. En el artículo 142, lo que les decía, hay que hacer un trámite de importar el medio de transporte. Incluso cuando están averiados o destruidos. En el artículo 145 explican el paso de los documentos de transporte. Es decir, el transportador debe de informar a todos los participantes lo que se conoce como los manifiestos de carga. Es decir, lo que él trae en su buque. ¿Cuáles son los documentos que se habilitan como manifiesto de carga? El artículo 146 lo define. ¿Cómo se transmiten y entregan esos documentos de viaje? Es decir, el transportador, después de que avisa el arribo, a renglón seguido le envía a la autoridad aduanera esos documentos, de tal manera que cuando el buque llega, ya la DIAN tiene clarito qué, cómo y en qué presentación viene. Uno diría, y yo les comentaba ayer, bueno, ¿qué pasa si no le envía eso a la DIAN? Pues le queda muy difícil preparar todo el operativo. Es decir, cuáles son los funcionarios que van a recibir, en qué muelle van a ubicar, qué documentos van a revisar. Si viene mercancía sospechosa, ¿cuál debería ser el protocolo? Es decir, la transmisión y entrega de los documentos de viaje por parte del transportador es clave para todo el operativo, por eso la DIAN lo hace exigible. Y por eso establece quién, en qué momento y a través de qué procedimiento. Es decir, por ejemplo, dice que eso tiene que ser a través de los servicios informáticos electrónicos. Es decir, que el transportador en su buque pues también tiene que llevar la conexión a internet, el usuario, la contraseña para informar y enviar esos documentos. Y nos dicen en qué tiempos. ¿Sí? 12 horas antes de la llegada del medio de transporte. ¿Qué pasa si lo entrega en un tiempo distinto? Supongamos que el transportador no avise oportunamente. Ya les dije lo que significaría para la operación, pero se hace merecedor de una sanción, de una investigación por no haber avisado antes. Porque para la DIAN, cuando no avisan, es porque no quieren que inicie el control aduanero. Parecería menor, pero si usted no le avisa a la DIAN que va a llegar dentro de los plazos, el control aduanero no inicia oportunamente. Y cuando no inicia oportunamente, los que contrabandean con estas mercancías, pues tienen tiempo para hacerlo, me explico. Cuando usted no avisa antes, ese tiempo
que no avisó, no se activa el operativo o el control, y ahí es cuando usted puede entrar, sacar, bajar, guardar, cambiar mercancía. Porque, digamos, no está bajo el control de la DIAN. Entonces, una naviera que no avise la primera vez, que no avise la segunda vez, para la DIAN entra a ser sospechosa. Es decir, podría ser una naviera que está facilitando la acción del contrabando técnico. Y es cuando en los procesos de inspección, casi siempre esas son las escogidas, pues entre otras cosas. Entonces tiene una implicación operativa y en términos de riesgos, el poder cumplir o el no cumplir con estos protocolos. Para los charters, ¿cómo funciona? ¿Cómo se da el aviso de llegada? Entonces, en el 140 está el aviso de arribo y en el 149 el aviso de llegada, que es cuando ya el buque está, lo dijimos ayer, atracado en el muelle que le asignaron. Entonces, el aviso de finalización del descargue, es decir, el transportador, después de que ha descargado la mercancía, tiene que avisar el momento para que la DIAN pueda hacer lo que se conoce como el informe de descargues e inconsistencia. Es decir, cuáles son las discrepancias que hay entre lo que está en los documentos y lo que está físicamente. Cuando usted no le avisa eso a la DIAN no va a poner unas personas ahí día y noche. Si fuera, por ejemplo, un descargue en el aeropuerto a altas horas de la madrugada observando, ¿no? Luego, entonces, cuando usted no avisa que terminó o avisa después, ese pedacito de tiempo es el que aprovechan los que ya sabemos para hacer lo que ya sabemos. Entonces, por eso es que la DIAN sanciona fuertemente a el responsable cuando no cumple con los tiempos, porque entiende que esa omisión es la que abre las puertas para, eh, digamos, la ilegalidad. Ah, bueno, usted permitió eso con conciencia o sin conciencia, entonces tome. Le decomisan el medio de transporte, le pueden decomisar la carga. Sí, el peso para precisamente sancionar una conducta que en la práctica puede estar siendo intencional para burlar al Estado. Entonces, por eso es que está clarito el responsable, clarito los tiempos, clarito el cómo, digamos, como una forma de controlar. Entonces, si yo estoy trabajando en esto, sea en una naviera, sea en la DIAN, sea en el aeropuerto, sea en el puerto, sea en la empresa, pues tengo que tener el manejo perfecto del procedimiento. Dentro de ese mismo está la justificación de los excesos sobrantes o faltantes. Normalmente puede pasar que en ese informe de inconsistencia haya más o menos. Hay que justificarlo. Me explican el concepto de margen de tolerancia. Es decir, cuando la mercancía que se transporta es a granel, el decreto establece la figura de 5% menos de la carga que se reportó. Un ejemplo para ilustrar, usted dice que trae, eh, digamos, 100 kilogramos, eso es un ejemplo, de azúcar a granel, pero físicamente durante el proceso de transporte, eso puede evaporarse, puede regarse. Entonces, la DIAN le dice, bueno, yo le acepto que eso pase hasta en un 5%.
Si es mayor, ¿cierto? Usted tiene que modificar la factura o pagar una, no sé, pero eh, 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 suele suceder que usted eh, eh, trae una carga a granel y cuando llega al puerto hace falta el 10 o el 15% y dice, no, es que se me regó, no, es que se me evaporó. Puro cuento, ¿no? Es posible que ese porcentaje realmente se haya sacado o se haya desviado. Entonces la DIAN le dice, no, yo le acepto hasta el 5. El resto, usted tendrá que legalizar el por qué le falta. El proceso de descargue de la mercancía, la selección para el reconocimiento de la carga, normalmente la DIAN no revisa toda la carga, sino que escoge aleatoriamente unas unidades. ¿Y cuáles son las que reconoce, las que revisa? Esas que de alguna manera son sospechosas. ¿Cómo se hace ese reconocimiento? Fíjense que siempre, siempre van a estar presentes quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Yo insisto una y otra vez en ese detalle del decreto porque es lo que permite hacer un control aduanero efectivo y identificar quién, cuándo, cómo falló para ser sujeto de la sanción. Por ejemplo, nos dicen que la diligencia de reconocimiento deberá realizarse para los modos aéreo y terrestre dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se ordene su práctica. Estos tiempos son para la DIAN. O sea, el decreto no solamente establece condiciones para los usuarios, sino también para las autoridades. Y están obligados a cumplirlos. Porque si usted hace un reconocimiento y se toma más tiempo, podría estar afectando al usuario. Yo tengo que entregar una mercancía que están esperando y si la DIAN se demoró más de las 24 horas, me está generando un perjuicio. Y el usuario pues también podría demandar a la autoridad aduanera por ese perjuicio. Para todos los efectos, esto es artículo 57, la fecha de llegada de la mercancía corresponde al día y hora en que la DIAN acusa recibo de aviso de llegada a través de los servicios informáticos electrónicos. Este artículo es tremendamente importante para efectos de planificar el proceso, establecer responsabilidades. Entonces, eh, eh, usted como importador tiene 30 días para realizar la nacionalización de la mercancía, contados a partir de esta fecha. Luego, entonces, una inapropiada identificación de la fecha arruina todo el proceso. Y ojo que la fecha no es la que da el transportador o la que da el operador portuario, es la que da la DIAN. Es como el tipo de cambio. No es el que dice la casa o el banco, sino la que publica la superintendencia financiera el último mes. La fecha de llegada entonces le sirve al importador para saber cuántos días tiene para presentar documentos, pagar aranceles, hacer la inspección y retirar la mercancía. Un día después, la mercancía queda en abandono legal. Por supuesto, si no hay justa causa. Abandono legal quiere decir que la perdió y queda en poder de la nación. Entonces es supremamente preciso, clave, tener la fecha oficial, la hora oficial en la que la mercancía llegó al país, que es el proceso que da inicio al trámite de nacionalización. ¿Cómo se hace la reexportación del medio de transporte? Es decir, lo que les comentaba hace un rato, cuando el
buque llega, usted como naviera tiene que realizar el trámite de importación, temporal, por supuesto. Y cuando el buque se va, usted como naviera tiene que hacer el trámite de salida de ese buque. ¿Cuáles son las obligaciones del transportador, del agente marítimo, del agente de carga, etcétera, etcétera? Entonces, lo quise mostrar en esos términos para que ustedes, eh, digamos, comprendan que en Colombia una operación de importación está perfectamente descrita en el decreto 1165 y que lo que todos los jugadores deben intentar cumplir es específicamente lo que dice este decreto. Eso en términos generales. Ahora, el decreto establece unas modalidades. Esto también es importante que ustedes lo tengan claro. Y es que en Colombia hay distintas formas, razones para importar. En principio, uno lo clasifica en dos grandes grupos. Es decir, quienes importan de manera definitiva u ordinaria o quienes importan de manera temporal. Cuando la importación es definitiva, cuando usted está frente a esta modalidad, cuando las mercancías se traen para consumo definitivo en el país. Cuando usted paga un arancel, cuando usted entrega unos vistos buenos, porque la mercancía viene para quedarse, digámoslo así. Pero normalmente también se hacen importaciones temporales, es decir, cuando la mercancía viene por otras razones. Por ejemplo, cuando una mercancía viene para cumplir alguna mejora, ¿sí? Entonces yo hago la importación de unos zapatos a Colombia porque en Colombia es donde están los fabricantes muy buenos y muy baratos para añadirle a esos zapatos algún tipo de mejora, unas tapas, unas marcas. Entonces, yo puedo importarlos y una vez se surtió ese proceso, los vuelvo a exportar. Entonces, en ese caso, la importación tiene otro tipo de condiciones. Por ejemplo, no pagan arancel. Por ejemplo, no tienen que tramitar permisos, ni vistos buenos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la mercancía no se va a quedar en Colombia. No va a ser consumida en Colombia. Entonces, si no va a afectar a las empresas colombianas de calzado, pues, ¿para qué usted las somete a todo ese tipo de procesos? ¿De acuerdo? Y la norma, la propia norma, en el artículo 172, dice cuáles son esas modalidades. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que existe la posibilidad de importar de manera definitiva o importar de manera temporal. Y que esa modalidad depende de los intereses de eh, su empresa. Entonces la importación con franquicia, la importación ordinaria, entonces repito, es la que usted normalmente hace en condiciones generales. Pero la ley también le da la opción de una importación con franquicia. Es decir, cuando por una u otra razón a usted le van a hacer un descuento en los aranceles. Por ejemplo, un diplomático que vive en otro país durante un tiempo representando al país, quiere traer un carro que se compró. Entonces le franquician
los aranceles que debe pagar por la entrada de ese carro. En ese caso, usted no está haciendo una importación ordinaria, porque en la importación ordinaria se pagan aranceles. Como eso es muy usual, la norma lo reglamenta. La reimportación por perfeccionamiento pasivo. Fíjense que el nombre reimportación está refiriéndose a algo que primero fue exportado. Es decir, es una mercancía que yo llevé al exterior. Es el caso contrario del que les mencioné. El mejoramiento a la prenda no se lo van a hacer acá en Colombia, sino que yo lo voy a hacer en México. Entonces yo primero exporto esos zapatos, cumpliendo con todos los procedimientos, es decir, los envío, pero digo que es una exportación temporal porque después de que le hacen el procedimiento, yo vuelvo y lo traigo al país. En ese caso, la modalidad, insisto, es muy usada, es la de reimportación. ¿Por qué se llama perfeccionamiento pasivo? Los contadores lo podrían entender mejor, porque nosotros tenemos que pagar por ese mejoramiento que le van a hacer a la prenda. Si fuera al contrario, es decir, la prenda va a recibir el mejoramiento acá, el perfeccionamiento se llamaría activo. Miren, acá está. ¿Sí? Es decir, es la modalidad que se usa cuando se trae una mercancía al país de manera temporal para que reciba unos mejoramientos y luego se tiene que exportar. En ese caso se llama perfeccionamiento activo porque es el empresario colombiano el que va a recibir, digamos, el pago por eso que va a hacer. Es pasivo cuando somos nosotros los que llevamos al exterior y tenemos que pagar por esa mejora. Es decir, el decreto reconoce que hay múltiples razones para realizar operaciones internacionales vía importación y las establece expresamente en la ley. Entonces, en una reimportación por perfeccionamiento pasivo, significa que la mercancía salió, se le adelantó algún proceso de mejora y luego se vuelve a traer. ¿Por qué no es una importación ordinaria? Porque en este caso, usted, por ejemplo, no paga aranceles sobre todo el valor de la mercancía, sino sobre aquella parte que se mejoró. Ejemplo, usted va a llevar unos jeans para que le hagan unos apliques que salen más baratos y son de mejor calidad en México. El jean antes de irse vale $80 y después que regresa con los apliques vale 120. O sea que usted no paga arancel sobre los 120, sino sobre los 40 que mejoró o que agregó al valor de la prenda. Para no volver eso un sancocho y para tener una mayor capacidad de control por parte de la DIAN, establece unas modalidades específicas para cada uno de los procesos que se realizan en el país. Se llama así, reimportación por perfeccionamiento pasivo. Una prenda que usted exportó legalmente, no te puedes llevar esa prenda así a la huya de los cocos, como se dice, no, tú tienes que exportarla y normalmente por la misma aduana que exportaste, temporalmente tienes que importar. Entonces tienes que estar pendiente de ese tipo de detalles. O la DIAN, para evitarse problemas, escoge solamente unos puertos en los que se puede hacer esta operación. Entonces solo puedes reimportar usando la modalidad de perfeccionamiento pasivo por el puerto de Santa Marta para que la entidad concentre ahí toda la capacidad de control. Porque estas operaciones son las que muchas veces le dan juego a los contrabandistas técnicos. La reimportación en el mismo estado, un poco más rápido. Como su nombre lo dice, es una mercancía
que tú llevaste por alguna razón y la vuelves a traer en el mismo estado. Ejemplo, fuiste a participar en una feria, ¿sí? Mostraste las mercancías y terminó la feria y la volviste a traer. Tú tienes que hacer la exportación primero de las prendas y cuando termine el evento, hacer la importación. Un poco harto, ¿no? Claro. Pero es lo que le da al Estado la tranquilidad de controlar. Sucedía mucho con los equipos de ciclismo. Ustedes escucharon las historias, algunos, pues la mayoría pueden ser muy jóvenes, de cómo se utilizaban los equipos de ciclismo para hacer contrabando. Entonces ellos se llevaban 50 bicicletas y cuando entraban, bravo, Colombia, Lucho Herrera, y entraban 300 bicicletas. Y las 250, pues claro, eran contrabando porque no tenía ningún tipo de control. Ahora, el Estado hace que los equipos de ciclismo que van a representar al país declaren las bicicletas cuando se van como una exportación normal, temporal, ojo, temporal, y cuando termina el Tour de Francia, realizan la importación de esas bicicletas también normal. Ah, que de pronto se dañaron 10, ¿no? No sé. Bueno, cualquier cosa pudo pasar, pero no van a entrar las mismas que salieron. Se cambia la modalidad. Entonces esas 10 ya no fueron exportación temporal, sino que cambia la modalidad a exportación definitiva, argumentando que 10 se dañaron. O si fueran obras de arte que usted llevó para mostrar y a alguien le gustó y vendió 10, usted cambia la modalidad argumentando que esas 10 se vendieron y entrega toda la documentación, la factura, los dólares. Así funciona. ¿Por qué? Porque lo veíamos ayer, existe mucho juego, mucha mafia, pues qué pena que lo diga así, en el manejo de la operación internacional, en este caso vía importación. La importación en cumplimiento de garantía es esta. Es una modalidad que se utiliza cuando usted compra algún producto en el exterior que tenga garantía. Usted compró un carro, lo importó. Y cuando el carro llegó al país, presentó un defecto grave. Entonces, usted en cumplimiento de su garantía, usted llama al proveedor y le dice, mire, el carro, sí, bueno, envíemelo. Usted tiene que exportarlo y cuando se lo cambien, usted tiene que volver a importar. Es decir, es una operación que tiene 3 procedimientos por dentro. Porque era muy usual antes que usted sencillamente llamaba al proveedor, no, es que estos 10 televisores salieron malos. Ah, bueno, yo le cumplo con la garantía y se lo envío. Y resulta que los 10 televisores probablemente no estaban malos y era para ilegalmente importar otros 10, porque claro, usted los 10 que vienen como garantía, pues no le paga arancel, ¿cierto? Porque son precisamente garantías. La importación temporal para reexportación en el mismo estado. Es lo que explicábamos. Usted trae las mercancías, ya es el caso contrario. La persona viene a la feria acá, trae las mercancías y después de que termina, se van. Por eso se llaman reexportación. Siempre que encuentren la palabra re adelante, quiere decir que hubo una operación antes de la que están haciendo. Perfeccionamiento activo, ya se los expliqué. Es cuando traen las mercancías para hacerle algún proceso acá. Y luego se envían. Por eso es temporal.
La importación temporal para procesamiento industrial, usted trae las materias primas y acá las procesa. Para transformación o ensamble, usted trae las piezas y acá las ensambla. Entonces, está tipificado en el decreto en materia aduanera todas las distintas situaciones que eh, sucedan en los procesos de operación internacional vía importación, que usted necesariamente no tiene que conocerlos todos. Usted puede que trabaje en una empresa que se dedique a uno solo y se vuelve especialista en esa modalidad. La importación temporal o la importación por tráfico postal y envíos urgentes. Esta es una modalidad muy usada por las pymes porque aplica para mercancías que cumplan con unos topes de peso, de valor. Entonces, en estos casos, el empresario o el importador no se las ve con la DIAN, porque quien responde por toda la modalidad es la empresa de courier. Entonces, usted, por ejemplo, va a importar, qué sé yo, un paquete que no supera el tope en kilos ni el valor en dólares que establece la modalidad, ¿cierto? Entonces, en lugar de usted tener que hacer todo ese proceso perezoso ante la DIAN y que depósito y que pago de arancel, usted va a un courier y le dice, bueno, tráigame esta modalidad y usted le paga al courier y el courier es el que se encarga luego de entregarle esos aranceles a la DIAN, ¿no? Esto normalmente sucede eh, por periodos quincenales. Entonces, DHL recibe del importador el arancel y cada 15 días consolida todo lo que recibió y se lo consigna a la DIAN. Entonces es una operación muy fácil. Usted no tiene que saber los pasos ni nada de esas cosas. Usted sencillamente va al courier. Por eso es muy utilizado por las pymes. El tráfico postal y envíos urgentes. Ahora, pues usted tiene que acogerse a unos topes y tiene que demostrar en el caso de los envíos urgentes que esa mercancía efectivamente es urgente. No es que es urgente de palabra, no, usted tiene que anexar el soporte en donde usted está demostrando que es que tiene una máquina parada y que tiene un proceso de producción suspendido o que necesita eso para fabricar una vacuna. Entonces, en esos casos, eh, la normatividad le da la posibilidad de que lo traiga abreviando el proceso. Bueno, digamos que las entregas urgentes, los viajeros y las muestras sin valor comercial, digamos, son muy poco usadas en el ámbito de lo empresarial, pero pues es bueno reglamentarlas, ¿no? A veces sucedía que una persona iba a otro país y traía más mercancía de la que iba a necesitar. Realmente era para poder luego comerciar. Eso es una forma de contrabando. Porque cuando usted la reporta como suya, como viajero, pues no paga aranceles. Y si se hacía 5 o 10 viajes en el mes, que solía suceder, pues entonces digamos, el contrabando iba aumentando. Entonces se reglamentó. Las muestras sin valor comercial son cuando usted trae unas muestras que pues va a usar es para promocionar el producto, pero eso también tiene unos topes. Sucedía que la persona le mandaban 5 o 10 paquetes como muestras sin valor comercial y realmente eso era un deterioro porque superaba los topes y en ese caso pues tendría que pagar. Bueno, hasta ahí entonces para que ustedes tengan una valoración general de que en Colombia las operaciones internacionales vía importación están perfectamente reglamentadas en el decreto 1165. Que existe un procedimiento que cambia dependiendo de la modalidad que esté usando, pero que en todo caso hay un paso a paso.
Y ese paso a paso es el que aplica para la importación ordinaria. Es decir, todas las demás modalidades utilizan la importación ordinaria o el procedimiento de importación ordinaria, pero cambian aquel aspecto propio de la modalidad. Entonces, si yo voy a importar una mercancía para perfeccionamiento activo, digamos, es una mercancía que viene al país para que yo le haga unos cambios, unas mejoras y luego se vaya. Pero tengo que seguir el procedimiento. Es decir, el buque tiene que hacer el aviso de llegada, yo la tengo que descargar, tiene que ir a un depósito, en ese depósito sufrir el proceso. Todo ese procedimiento de la importación ordinaria, usted tiene que hacerlo en las demás modalidades, solamente que cambia lo que corresponda. ¿De acuerdo? Luego, entonces, el que usted se debería aprender es este. Y aquí, pues, eh, eh, digamos que en términos generales, lo mostramos en esa diapositiva en donde están los 16 pasos. Ese es el procedimiento de la importación ordinaria. Que si quisiéramos ahondar un poquito en algunos de esos momentos, digamos varias cosas. Usted tiene que declarar esa importación en el formulario 500. ¿Se acuerdan del formulario 500, cierto? Que es el que usamos para liquidar el arancel. Ese es el documento oficial que evidencia el cumplimiento de la formalidad para una importación en Colombia. Ese es el que cuando usted compra una máquina importada, el vendedor se lo tiene que entregar. O si compraste un televisor en un centro comercial, te lo tiene, porque es que esa es la evidencia legal de que es una mercancía que entró cumpliendo con las formalidades. Que pagaste el arancel, eh, eh, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, esa declaración de importación es la que tú tienes que diligenciar y tienes un plazo de 30 días después de la llegada de la mercancía. Y para esa declaración, tú tienes que tener unos documentos soportes, que son, primero, y que los debes tener, mira que acá te lo dicen, antes de la llegada de la mercancía. Y además, conservarlos por un periodo de 5 años a partir de dicha fecha. Es decir que en cualquier momento, 5 años después de que llegó, la DIAN te puede preguntar por estos documentos. Y además debes tener el original, no una copia. Es decir, ustedes han visto que lo primero que te pide el inspector de la DIAN, el policía aduanero, cuando llega a tu local es, por favor, déjeme ver los documentos de esa mercancía importada. Entonces son estos que vamos a mencionar aquí en esas condiciones. Y si no los tienes, entonces tu mercancía, tu local, tu tienda puede ser sancionado por la DIAN. Primero, el registro o la licencia de importación. Cuando a ello hubiere lugar. ¿Cuándo hay lugar al registro o la licencia? Cuando las mercancías están en la lista de previa importación. Recuerden que lo vimos arriba. Entonces, cuando usted con la subpartida arancelaria va a importar una mercancía y esa mercancía está en la lista de previa, usted tiene que ir ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tramitar el registro o la licencia. Es decir, en donde le están diciendo puede importarla. Esa te la va a pedir la autoridad aduanera.
Segundo, la factura comercial. Es decir, el documento en donde queda evidenciado que esa mercancía la compraste legalmente fuera del país. Recuerden que con la factura se tiene la información para liquidar los aranceles. Mira que me dicen cuando hubiere lugar a ella. Porque, por ejemplo, si una mercancía está entrando para perfeccionamiento activo de manera temporal, pues no tendría por qué mostrar factura. El documento de transporte, que es el que da fe de que esa mercancía llegó al país en una naviera o en una empresa aérea oficial y entró por los lugares habilitados. Este gusta mucho porque normalmente la mercancía de contrabando, y sobre todo cuando es contrabando abierto, pues entra por cualquier parte y en cualquier medio. Entonces este, por ejemplo, deja claro de que la mercancía entró legalmente al país. Es decir, en un medio de transporte y por un lugar habilitado. El certificado de origen o la prueba de origen. Este es eh, útil, indispensable cuando usted va a acogerse a algún beneficio de algún acuerdo comercial para que le rebajen los aranceles. El certificado de origen. Los certificados de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por la normatividad, lo que veíamos en la resolución 37. La lista de empaque. Este es un documento que, como su nombre lo dice, relaciona qué viene dentro de una unidad de carga. Este gusta mucho porque cuando usted como inspector o como participante en el proceso quiere saber qué va en la mercancía, qué va en la unidad, pues sencillamente con la lista tiene, no tiene que ver precios ni descripción, que es lo que a veces está en la factura. La factura a veces tiene mucha información que en un proceso de verificación se vuelve tedioso. Entonces la lista de empaque, fíjate que es un documento aparentemente sencillo y es una relación o un inventario de lo que viene en la unidad de carga. Sin precios, sin referencias, sin nada de esas cosas. El poder o el mandato, cuando está actuando el importador a través de un tercero que puede ser una agencia de aduanas. O sea, si tú no tienes el poder a la hora de presentar la declaración, no te aceptan el documento. Si no tienes la lista de empaque, no tienes la factura, no tienes el documento, no te aceptan la presentación de la declaración de importación. Y un rechazo a ese documento te genera muchos problemas. Primero, te cobran más tiempo de depósito en la mercancía. Segundo, puedes quedarle mal a tu cliente. Tercero, pueden cumplirse los 30 días y declararte la mercancía en abandono. Entonces la ley dice clarito cuáles son los documentos para que cuando llegue la mercancía, si tú has sido juiciosa, juicioso, pues tengas esos documentos y no te veas expuesto a un rechazo o en la declaración de importación con esas implicaciones. La declaración andina de valor, cuando las mercancías superan ciertos topes, la DIAN solicita este documento adicional. La declaración de exportación, cuando hace una mercancía que está entrando después de haber salido por las razones que mencionamos. Las autorizaciones previas, es decir, las que se exigen para la importación de determinadas mercancías. Si has constituido un consorcio o unión temporal para el proceso, la certificación de marcación física de la mercancía. Esto es lo que expide el SUNIR. Atención que la DIAN para ciertas mercancías exige que el proceso de marcación tenga unas condiciones especiales. Entonces, si tú consultas la subpartida arancelaria antes de empezar el proceso, te va a decir,
requisitos, certificación de que esa mercancía fue especialmente marcada, expedida por el SUNIR. Si no tienes esa certificación, te suspenden el proceso. Pero si tú verificaste antes con la subpartida, pues tramitas esa certificación y no tienes ese inconveniente. Parecería mentira, pero hay mercancías que la DIAN exige que estén marcadas de manera especial, por las razones que sean. Porque es más fácil reconocerlas, porque hacen parte de mercancías peligrosas, ¿sí? Ok, esos son los 12 documentos soportes que usted tiene que tener al momento de solicitar la declaración de importación. Sobre esos, en la parte final del curso, ahorita les muestro un dossier con esos documentos ya legalizados. Fíjate que aquí el mismo decreto me dice cuáles son las causales para no aceptarme la declaración de importación. ¿Cuándo me la aceptan? ¿En qué caso se considera que mi declaración de importación fue aceptada? Me dice que cuando la autoridad aduanera, previa validación por los servicios informáticos electrónicos, me están confirmando que este es un trámite 100% virtual, asigne número y fecha. Ahí es cuando yo considero que mi declaración de importación fue aceptada. Usted la mira y encuentra que en la parte de arriba tiene un número y una fecha. Mira lo que dicen acá. La no aceptación de la declaración no suspende el término de permanencia de la mercancía en depósito. Es decir, que no sucede como en otros casos que porque no me aceptaron yo tengo plazo para... No, el plazo sigue corriendo. Mientras yo consigo el documento que me faltó, los plazos van corriendo. Ok, yo creo que, bueno, después de que me aceptan la declaración, es cuando me dicen, vaya, pague los tributos aduaneros. Después de que pago los tributos aduaneros, es cuando me hacen la inspección o el levante. Y si eso sale bien, entonces la mercancía queda en libre disposición y me autorizan el levante. Y ahí termina el proceso de importación. Esto mismo, bueno, y después de que me autorizan el levante, pues sigue el retiro de la mercancía. Es decir, que me dicen, su mercancía cumplió, por favor, puede llevársela. Esto mismo, ese procedimiento, bueno, después de eso ya viene la descripción de cada una de las modalidades, ¿ves? Con franquicia, para perfeccionamiento pasivo, para reimportación en el mismo estado, es decir, todo lo que cambia dependiendo de la especificidad de la modalidad, que en todo caso parte del proceso general de importación. Eso mismo yo les decía es lo que está aquí en la presentación que hemos visto varias veces. ¿Sí? Aquí. Ahí. Este cuadro resume ese proceso de importación. ¿Sí? Termina con la autorización de levante, arranca con el aviso de arribo del medio de transporte. Muestra el momento en el que usted presenta la declaración de importación y si la declaración de importación aquí en el paso es aceptada. Después de aceptada, paga los tributos. Después de pagados los tributos, viene la inspección y finalmente. Ahora, cada uno de estos, como está en el decreto, es un procedimiento especial, ¿no? Hay unos requisitos para pagar los tributos, es decir, cuándo lo pagas, a quién se los pagas, cómo los pagas. Y además, cómo lo informas a través del sistema informático aduanero. Cada uno de estos momentos tiene sus particularidades. Y en ellos están dadas las condiciones para establecer si se cumplió o no. Y en consecuencia, pues ser objeto de
una investigación o una sanción. Listo. Ahí terminaría pues el procedimiento de importación en los términos que queríamos que lo conversáramos. Acá voy a mostrarles a ver si me lo deja ver. Voy a entrar a el curso y les voy a mostrar el dossier. Acá. Aquí. Esto ustedes lo pueden ver ya. Acá. Está en la parte final, ahí. Entonces, les voy a mostrar varias cositas aquí. Ok, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Fíjate, esta pues, se ve poquito, pero vamos a intentar. Porque esto lo encontré en Google. Entonces, este es, por ejemplo, la declaración de importación. ¿Sí? Formulario 500, el que yo presento en el momento de la nacionalización. Este número que se ve acá arriba es el número de aceptación. La diferencia entre una declaración de importación que es o no es aceptada la da este número. Voy a hacer algo más, poco para, bueno, yo siempre me meto con cosas para tratar de mostrar este mismo formulario que ustedes ya lo conocen, porque aquí liquidamos los aranceles, recuerden, es el que yo les estoy mostrando, pero ya diligenciado. Es decir, voy a correr ese riesgo y mostrarles esa declaración. Espero no volverme un 8 para que ustedes puedan ver mejor. Yo digo aquí declaración 500. Formulario 500. Es el mismo que les estoy mostrando diligenciado, pero que ustedes han ya utilizado. A que no. Acá. Lo maximizamos un poquito, lo vemos aquí. Es decir que cuando ya la mercancía está en el país, a partir del aviso de llegada, el importador empieza a diligenciar este formulario. ¿Ven esta acá? Se ve mejor el número de formulario. Aquí es en donde le pone la DIAN el número de aceptación. Toda la información que sigue aquí es sobre la operación. ¿Quién es el importador? ¿Cuál es su número de identificación tributaria? Sus apellidos, el nombre, la dirección, el teléfono, el declarante, es decir, la sociedad de intermediación aduanera a través de la cual él está actuando, el número, la identificación, los apellidos y nombres. Estos apellidos y nombres es la persona que por la sociedad de intermediación aduanera va a actuar en representación de el importador, ¿no? La DIAN exige que haya no solo el nombre de la CIA, sino de la persona que por la CIA va a actuar. La clase del importador, si ustedes bajan acá, están las descripciones, ¿listo? Entonces en la 31, fíjense fácil, me dicen clase de importador. Y me dicen registre 01 si el importador es una empresa mixta, 02 si es privada, 03 si es entidad pública. Entonces ustedes
Dependiendo de esa realidad, aquí clase de importador colocan 01, 02 o 03. El tipo de declaración, es decir, este mismo documento de declaración de importación puede servirles para varias declaraciones. Lo pueden usar cuando estén haciendo una declaración inicial. Es decir, por primera vez lo están presentando. Lo pueden usar cuando estén haciendo una declaración de legalización. Les sirve el mismo formulario 500. ¿Cuándo se presenta una declaración de legalización? Cuando su mercancía fue, por ejemplo, decomisada y usted la quiere rescatar. La DIAN le pidió los documentos, usted no los tenía, se la decomisan y usted la quiere recuperar, rescatar. Entonces presenta esta declaración, pero en la casilla 33 no coloca inicial, sino que pone legalización, es decir, el código 2. Te sirve cuando tú quieras hacer una declaración anticipada. Entonces, ¿cuándo es anticipada? El nombre lo dice. Cuando antes de la llegada de la mercancía al país, usted quiere tener todo listo, porque es una mercancía urgente, porque es delicada, no puede estar mucho tiempo en puerto. Entonces, usted la hace de manera anticipada. En ese caso, en el mismo formulario 500, usted va a marcar en esa casilla 33, tipo de declaración, código anticipada, código 3. No tiene ninguna complejidad diligenciar este formulario 500. ¿Listo? Y en este mismo, como habíamos dicho, usted coloca la información de la operación. Por ejemplo, documento de transporte. Es el que te entrega la naviera o que te entrega la aerolínea, demostrando que tú transportaste esa mercancía y que ese es el flete que pagaste. La dirección del exportador, el nombre, el número de la factura. Es decir, esta declaración debe llevar los documentos soportes que mencionamos hace un ratico. Lo escaneas, coloca los documentos y lo envías a través del sistema informático. La tasa de cambio, esto sí ya es conocido por ustedes que usaste, el valor de el flete, el seguro, que todo esto es información necesaria ¿para qué? Para liquidar el arancel. Es decir, cada dato que pones aquí tiene un porqué. ¿Listo? Ok. Entonces, esto mismo es lo que les estaba mostrando. Vuelvo otra vez a mi cuento y les dejo ver dónde está mi dossier. ¿No? Que quiero terminar con eso. 9:54. Bueno, ya acabamos. Pero quiero mostrarles el dossier. Aunque ustedes lo tienen ahí, ¿no? Lo van a poder ver, pero estos comentarios son ya lo último. Escuchen un momentico. ¿Dónde está? Acá. Listo. Upa. Acá. Ahí está, entonces se ve muy chiquito, ¿no? Pero igual cierro con este. Entonces este paquete ya es lo que yo tengo que guardar Profe, no se por ve 5 nada. años. No estás presentando. Ahí está. Gracias. ¿Cierto? Pequeñito, pero bueno. Está la declaración ya con todo su proceso de diligenciamiento, con toda la información. Qué pena, qué falla que sea tan pequeñito. eh, donde queda claro que los espacios vacíos se llenan con X, ¿no? Eso pues es eh, eh, un dato adicional. Está el nombre del exportador, la dirección, eh, quién trajo la mercancía. Aquí me dice que Transporte Joalco, X en los espacios vacíos,
Está el valor FOB de la mercancía, aquí lo vemos, ¿sí? Es decir, el valor de la mercancía en puerto del país del que vende. Están los fletes. Este valor de los fletes, por ejemplo, que se coloca aquí, yo lo puedo sacar del documento de transporte, ¿ves? ¿Por qué son importantes los soportes? Porque cuando la autoridad está revisando, pues mira lo que pusiste aquí y lo coteja con el documento de transporte. Y con todos estos valores, hallas el valor en aduana, es decir, en dólares el valor de la mercancía en Colombia, que es el que multiplicas por el tipo de cambio para hallar aquí la base gravable. Mira que aquí te dicen que el arancel es de 0, ¿sí? Porque consultaste si no paga arancel, pero igual tienes que calcular la base gravable y hallar que el total liquidado es 0. Dijimos que no porque fuera 0 no hacías la liquidación. Y para el IVA, sí, utilizas la base gravable que sería la misma del arancel porque fue 0 el total liquidado y calculas el IVA el 16%, ¿ves? Y te da finalmente lo que vas a pagar tanto por arancel 0 más por IVA te lo colocan acá. Aquí aparece la descripción de la mercancía. Esto es importante eh, eh, para saber exactamente qué mercancía, si están los respectivos firmas y demás. El recibo de pago de la declaración de importación. Este es un documento, insisto, oficial que evidencia que la mercancía entró o que la operación se realizó cumpliendo con lo que establece el decreto 1165. Lo que sigue ahí, pues son otros. La declaración andina de valor, dijimos, es un formulario que se diligencia, es el 560, cuando la mercancía tiene unas particularidades, pasa de un tope, es una mercancía sospechosa, ¿no? Entonces me están declarando un precio y como que por ahí me están metiendo goles. Entonces la DIAN exige que se diligencie este formulario adicional. ¿Dónde te aparece? Cuando consultas con tu subpartida los requisitos para importar esa mercancía. Diligencias este formulario, es un chicharrón larguísimo. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí acá? Bueno, eso. La declaración de importación, la declaración andina de... Ah, bueno, aquí está, por ejemplo, este es el documento de transporte, mira. Maersk Line. Bill of Lading. Es decir, documento de transporte marítimo, ¿no? Y aparecen los datos del importador, del exportador, del costo del flete, de lo que está trayendo de la empresa transportadora o de la naviera. Bueno, esta es la factura comercial invoice, es decir, es una empresa china. eh, eh, Está el número de la factura, la fecha de la factura, la dirección, lo que se está vendiendo, el valor. En dólares. Quería ver si estaba mi e-conters por aquí, pero no lo veo. Listo. No les quito más tiempo, las 10 en punto. ¿Listo? Esto de todas maneras, la lista de empaque, ¿no? Packing list. Básicamente lo que viene en la unidad de carga. Es un documento pequeñito, sencillo, elemental, pero sin este no te aceptan la declaración. Está todo, ¿no? El ministerio, el registro de importación. Entonces, cuando las mercancías hacen parte de la lista de libre, usted antes tiene que solicitar un registro ante el Ministerio de Comercio. Te lo van a exigir en el momento de la declaración. Este es de la naviera. Y bueno, quería pues cerrar mostrándoles por lo menos algunos documentos diligenciados para que se queden con una idea generalizada. Nos vemos entonces mañana. Les agradezco nuevamente la oportunidad
excusas por tanta información y tengan buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Muy profe, que bien. Un descanses. abrazo para todos. Chao. Gracias, profe.